llamo Han Gilbert, locutor del Canal 6 de Chile. Es el 22 de mayo de 1960. Con mi compañero, señor Keeks, damos noticia mejor en Chile. Primero, un héroe salva un gato de un árbol. El gato dice, got to go. Es una broma de esos americanos. Nosotros interrumpimos nuestra noticia para dar las últimas noticias. Revisimos la noticia que un terremoto dejó Chile. ¿Otro terremoto? Sí, no sabemos mucha sobre esta información, pero estamos aprendiendo que está más destructivo en la historia del mundo. Recibimos más información. El terremoto con una magnitud de 9.5 pega Chile. Vamos a Ted Cheng, un corresponsal de Canal 6, para una entrevista con una sobreviviente. Hola, yo soy Keek, un residente de la zona y sobreviviente del desastre. Samuel es un sismólogo en la zona y él estuvo en su casa cuando el gran temblor ocurrió. Samuel, ¿nos puede decir sobre su experiencia? Sí, bueno. Ayer me sentí el ruido sordo de la tierra. Fue alrededor de las 6 de la mañana, pero no era en una escala similar de terremoto de hoy. Tener estado viviendo aquí desde hace algún tiempo, prácticamente toda mi vida, que al igual que mis vecinos y yo, sabíamos que iba a ser un gran terremoto. Son muy comunes en el área. Sin embargo, cuando ocurrió el terremoto, todo empezó a temblar. Tomé la cubierta debajo de mi escritorio y oficina y vi que las luces se apagaron y objetos cayeron más. Después de que todo había terminado, que salió a la calle para ver muchos de los edificios que rodean dañados o destruidos. Bueno, si usted y sus vecinos sabíamos que los terremotos son comunes en esta región, ¿por qué todo decidí continuar viviendo aquí? Elijo vivir aquí porque soy un sismológico y quiero continuar mi investigación en un área donde los terremotos son más probables, pero todos los demás eligen vivir aquí por sus puestos de trabajo y familia. Valdivia es conocida por su turismo, la producción de cerveza y la silvicultura. Usted ha mencionado 2 veces ahora que usted es un sismólogo. Por favor, ¿puedes decirnos cómo es un terremoto, cómo este reciente podría haber ocurrido? Sí, absolutamente. Pues, en la mayoría de los casos, los terremotos son causados por los desplazamientos de las placas tectónicas, con poca o ninguna influencia humana. Por ejemplo, América del Sur, todo este continente, se encuentra en la placa de Nazca. Cuando esta placa se movió hacia abajo, que causó el terremoto que hemos experimentado recientemente. Esa fue una de las muchas réplicas sísmicas que se van a producir en los próximos días. Samuel, gracias por su tiempo. Un momento. Durante la entrevista hemos escuchado la noticia de que el presidente ha perdido al ministro chileno de Relaciones Exteriores, el ministro de Interior y el ministro de Hacienda, así como la Embajada de los Estados Unidos y la Cruz Roja chilena para obtener ayuda como alivio. Los Estados Unidos es el envío de hospitales y de campaña para atender a los heridos y organizaciones locales también están ayudando con los esfuerzos de socorro.
llamo Han Gilbrew, locutor del Canal 6 de Chile. Es el 22 de junio de 1960. Hace un mes, un terremoto más destructivo en la historia del mundo pegó Chile. Nos gustaría remembrar los efectos de este día. Mientras el terremoto afectó solo Chile con el choque primero, como consecuencia de la fuerza del terremoto, tsunamis pegaron países como Hawái, Filipinas y Japón. En Chile, aproximadamente 1.600 murieron. 3.000 sufrieron herida. 2 millones de ciudadanos perdieron sus casas. En Hawái, Filipinas y Japón, aproximadamente 250 de personas murieron. El daño costó aproximadamente 400.000 millones de chilenos pesos. En otras partes del mundo, el terremoto costó 90.000 millones de chilenos pesos. Sabemos la causa de terremotos. Presión puede aumentar entre fallas del mundo. Cuando estas fallas resbalan, crean terremotos. Este movimiento en las fallas pueden crear olas en agua y pueden crear tsunamis. Sí, pero ahora, porque el aumento del desarrollo de tecnología, científicos pueden predecir estas tragedias. Por ejemplo, mientras el desarrollo de sismógrafos no ha cambiado mucho, la tecnología salva muchas vidas. También porque muchos ciudadanos en la costa de Chile saben sobre terremotos, pueden evacuar más rápido, pero es necesario que difundamos conocimiento. Por esta razón, nosotros en Canal 6 de Chile decimos: Si piensa que un terremoto pegará, busque un refugio. Evite ventanas. Evite agua o la costa. proteja su vida, por favor. Es Canal Canal 6 de Chile y adiós.